Que según la encuesta CACEN ha bajado el déficit habitacional en nuestro país. Esta es la CACEN 2015. Es una cifra cuantitativa que se ha reducido desde el año 2013 hasta la fecha. Esto quiere decir que ha disminuido la cantidad de familias que no tienen vivienda propia. El indicador se redujo de 459.000 a 391.000 unidades, alcanzando su nivel más bajo en la historia. Vamos a analizar esta situación junto al ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza. Ministro, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bien, estamos explicando el concepto. ¿Qué es lo que se pregunta en la CACEN finalmente que nos da cuenta de esta baja que me imagino es muy positiva y que los debe tener ustedes muy contentos en el ministerio? Nos tiene, como gobierno, y creo que refleja muy bien las políticas en vivienda que ha desplegado el Ministerio de Vivienda, teniendo presente que lo que se mide son dos dimensiones, una el déficit cuantitativo y otra el déficit de orden cualitativo. En el déficit cuantitativo, básicamente, lo que se evalúa es por vivienda el número de hogares allegados. Se evalúa también aquellos grupos familiares con familias extendidas que también están en condición de allegados, y además aquellas viviendas de material irrecuperable, que no son mejorables, digamos, como vivienda y que en consecuencia requiere un reemplazo por otra vivienda. Mientras que en el déficit de orden cualitativo lo que se evalúa es, por un lado, aquellas viviendas que, teniendo un material no en buenas condiciones, sí es recuperable. Luego, viviendas que requieren mejoramientos, especialmente en servicios básicos, en dos en particular, en alcantarillado y agua potable, no así en electricidad, porque la cobertura de electricidad del país es casi completa. Y en tercer lugar también aquellas viviendas que requieren, en el déficit cualitativo, una ampliación, toda vez que existiendo un grupo familiar muy extendido o más de un hogar, son familias que, porque son familias nucleares extendidas, desean seguir viviendo en el mismo lugar. Ya, para que no estén hacinados, claro. Que tengan un espacio más grande. En el déficit cuantitativo, efectivamente, tal como usted lo señalaba, hay una disminución histórica. Disminuimos en 67.000 familias que antes no tenían vivienda y en estos 2 años sí han obtenido vivienda. Ahora, ¿cómo se logró eso? ¿Eso es gente que antes no tenía vivienda y que hoy día ha podido lograr el sueño de la casa propia? ¿Es gente que antes no tenía la capacidad de arrendar y hoy día está arrendando? ¿Cómo se logra esta reducción? Básicamente por una política sostenida en el tiempo de construcción de más viviendas por parte del Estado. Y en ello hay que destacar la diversidad de instrumentos que permiten acceder a la vivienda. En promedio, a nivel nacional, a propósito de quintiles, el 26% de las familias obtienen la vivienda a través de algún subsidio del Estado. En el quintil más bajo, en el primer quintil, el 20% más pobre de la población o más vulnerable, nos encontramos con que el 46% de las familias acceden solo con subsidio del Estado. El otro 46% accede por esfuerzo solo individual, es decir, sin apoyo del Estado, y un porcentaje intermedio lo hace a través de subsidios del Estado y crédito hipotecario. Conforme se va, aumentando el nivel socioeconómico en términos de ingresos, ciertamente que el Estado deja de tener prevalencia en términos de subsidio exclusivo y van conjugándose los mix con crédito hipotecario y subsidio por parte del Estado. Pero lo que nos está mostrando es que ha habido una política sostenida que nos ha permitido disminuir de las 400.000 viviendas de déficit de vivienda, lo cual es muy bueno. Tiene particularidades ciertamente dependiendo de la región y en algunas habrá que hacer más esfuerzo. Es evidente en este caso que en la región metropolitana, en la región de Valparaíso, el Maule, los lagos, son regiones donde disminuye el déficit habitacional, es decir, hay más vivienda, pero también son regiones donde el esfuerzo tiene que acentuarse. Ahora, en el plano cualitativo, y esto es especialmente destacable a propósito de que la CACEN logra capturar dimensiones que antes no capturaba a propósito de la pobreza multidimensional, nos encontramos con un desafío mayúsculo, que es cómo mejoramos el déficit cualitativo. Y esto tiene que ver con mejorar la calidad de las viviendas, su material, ampliarlas. Y ahí, si bien hubo un mejoramiento del orden de 30 y tantas mil viviendas,
tenemos 1.200.000 que tienen que ser mejoradas. Pero estos eran datos que antes no lográbamos capturar y que hoy día sí podemos antes capturar. Antes bastaba con declarar que uno tenía una vivienda, daba lo mismo en qué condiciones. Y sin ir más lejos, destacando nuevamente la disminución del déficit cuantitativo del 15%, en el periodo 2011-2013 hubo también una disminución, pero fue de un 7%, 34.000 viviendas, aquí, y estas 67.000 en este periodo es en el contexto también de muchas catástrofes que han significado que familias pierdan vivienda. Claro. Entonces hay una política muy intensiva que demuestra que la diversificación de los instrumentos es correcta y que el gran paso y que es consistente con los desafíos que se establecen para la Ley de Presupuesto 2017 es también abordar el déficit en el plano rural, donde tenemos un déficit mayor. Ahora, yo no sé si de aquí nacen nuevas políticas pensando en que tenemos este factor o esta dimensión cualitativa, o si las políticas de alguna manera ya lo venían viendo, porque también el estándar, por ejemplo, de viviendas sociales en Chile ha ido cambiando, hace rato se está mejorando, se está tratando de incluir más áreas verdes, más espacios comunitarios que puedan ser de desarrollo finalmente para las personas que se van a vivir. Hay más como concepto de barrio, por decirlo así. Ya no son solo las casas y usted vea lo que haga. No sé si se venía como presumiendo o asumiendo, aunque no tuviéramos este factor dentro de la CACEN, o si esto también abre a lo mejor una profundización de esas políticas. O sea, las dos cosas. En buena medida hay una política antes de la CACEN, porque la CACEN establece vivienda y entorno, se incorpora la dimensión de entorno que nos permite saber si la vivienda está ubicada en un entorno con calidad de vida adecuada, si es que tiene transporte público cercano, si es que cuenta con centros de educación en una distancia no superior a 20 cuadras. Escuchaba en la mañana una entrevista en la radio a propósito de estos mismos resultados donde vecinos señalaban que ellos tienen caminando 10 minutos para acceder a una farmacia. ¿Qué nos dice la CACEN 2015? Que farmacias, por ejemplo, es donde tenemos el principal déficit de acceso para las familias. Hay faltas de farmacias. Sí. Un 30% de las familias en el país no tienen una farmacia en una distancia inferior a 20 cuadras. Y ese es un estándar, digamos, adecuado para poder tener accesibilidad. Pero cuando esto lo llevamos al plano rural, es el 6% de las familias que cuentan con una farmacia cercana. Ahora, sabemos que en los sectores rurales es mucho más difícil poder contar con estos servicios a propósito de la distancia. Pero lo que nos dice la CACEN es que tenemos que perseverar por la línea que estamos haciendo, que es una política más intersectorial, donde obras públicas construye caminos en lugares más apartados, donde es posible que, por ejemplo, yo en esto conecto con los esfuerzos en otros niveles de la política pública, por ejemplo, los municipios que están creando farmacias populares. De inmediato pensé en eso, o sea, a lo mejor esa podría ser una vía, porque que las grandes cadenas vayan a lugares muy rurales probablemente no es un negocio y probablemente por eso no están ahí, porque así como usted me dice que hay lugares donde no hay farmacias, hay otros donde se concentran tres farmacias o cuatro farmacias por cuadra, digamos. Entonces, cosas que tal vez no resuelve el mercado, pero que a través de políticas públicas como las que están implementando los municipios desde la creación de la farmacia popular, es un buen camino que nos permite transitar correctamente con una política más integral. Lo que nos dice la CACEN, en términos sustantivos, es que la calidad de vida de una familia en el plano de la vivienda se mide por la calidad de la vivienda. Usted bien lo señalaba en términos de que ha mejorado el metraje, la calidad de las viviendas sociales, pero también se tiene que medir por dónde está ubicada. Ayer estábamos con vecinos de Independencia que están incorporándose a realizar el programa Quiero mi barrio, que tiene que ver con mejoramiento social de canchas deportivas, espacios, áreas verdes, juegos, y que tienen que ver con la calidad de vida de esas familias. Y eso se desarrolla a partir de también esfuerzos comunitarios. La CACEN da muy buenas señales por dónde transitar. Ministro, dentro de lo que se logra recabar con estos datos, ¿se sabe dónde está el mayor impacto del Estado hoy? ¿Es para los sectores más vulnerables necesariamente? ¿Es para la clase media? Porque también tenemos subsidios a la clase media, por ejemplo, que no sé cómo han redundado cada uno respecto de a quiénes van dirigidos. O sea, básicamente lo que nos muestran los resultados es que conforme se tiene menos ingresos, ciertamente que los subsidios tienen un menor impacto a cuando se tiene más ingresos, pero que en la dimensión del 60% de la población, es decir, población pobre o vulnerable, y pensando en la población vulnerable en sectores medios que tienen economías familiares más frágiles, los subsidios son
una prioridad. O sea, y si uno mira lo que se ha hecho en estos últimos 2 años, es básicamente ser consistente con aquello. Yo reitero algunos ejemplos que para mi gusto son muy decidores. La eliminación de la cotización del 5% en salud para los adultos mayores llega hoy día al 80% de los que están pensionados, es decir, llega a sectores medios. Lo que requerimos son políticas que den protección a los sectores más pobres, pero también no dejen a merced de las circunstancias a sectores medios que todavía no consolidan economías que les permita decir hemos salido plenamente de la situación de vulnerabilidad. Lo mismo ocurre, por ejemplo, a propósito de empleo para mujer. Hace unos días un medio escrito publicaba, interpretando los datos de la CACEN, que en este caso sí son consistentes con las cifras oficiales, que los subsidios al empleo de la mujer había impactado positivamente en términos de disminuir cesantía. Y lo que estamos haciendo, la Ley de Presupuesto 2017, específicamente en el Sistema Intersectorial de Protección Social, es que a llegar más recursos al bono trabajador mujer, de modo tal de tener mayor empleabilidad, donde tenemos mayores déficits, y eso es consistente con sectores medios. Claro, y eso redunda necesariamente en el tema de la vivienda, que es lo que estamos hablando. Exacto. Si tenemos familias con un poco mayor, de mayor, digamos, poder adquisitivo, de mayor capacidad de ahorro, se puede llegar, por ejemplo, a optar un subsidio, que es lo que hacen muchas familias. A optar un subsidio, a contar con apoyos del Estado. O arrendar algo, que también es otra muy de las importante cosas lo que se dice recomienda. usted, porque lo que nos muestra también la CACEN, hay 2 datos que son muy relevantes. Por un lado, el 64% de las familias en este país son propietarias de vivienda. Desde el 2009 al 2015 varió en el sentido de que antes era un 67% propietarios y ahora son un 64%. Ese 3% que varía es familias que ahora estamos en un 20% de arrendatarios. Pero no hay que mirarlo como un déficit de la política pública en vivienda, sino más bien también como una posibilidad de movilidad social y también de cómo el mercado de vivienda se adecúa en función de la movilidad que tienen las personas. Es decir, para muchas parejas jóvenes, arrendar les resulta más óptimo al inicio de su vida que poder adquirir una vivienda. Será la vivienda más, digamos, ser propietario más adelante. O en su defecto, si yo me cambio de trabajo, también requiero de ciudad arrendar y no comprar inmediatamente. Entonces, en ese sentido, la CACEN también muestra una evolución positiva, como también la muestra en el hacinamiento, donde disminuye desde el 2009 a la fecha las familias hacinadas. Podemos decir hoy día que el 93% de las familias con vivienda no están hacinadas. Tenemos un 5% que tiene un hacinamiento medio, es decir, que va entre 2,5 y 3,49 personas, y después tenemos un hacinamiento... ¿En cuánto, perdón? Porque es entre... 5%. ¿Pero en qué espacio? ¿Cuánta gente en qué espacio? En una habitación. En una habitación. En una habitación. Ya. Después tenemos Da lo mismo el tamaño de la habitación. Después tenemos un hacinamiento que es alto o crítico, que supera las 4 personas por habitación, pero ha disminuido. Ahora, si eso lo llevamos a regiones, ciertamente que en algunas regiones superamos el promedio, como es por ejemplo el caso de Antofagasta, el caso de Tarapacá, y en otras estamos muy por debajo. Entonces, la política pública en este caso tiene que ser capaz de reconocer particularidades por región y por lo mismo tiene que ser capaz de tener instrumentos distintos que le permitan adecuarse a esas regiones. Bien, pues una buena noticia, ministro. Yo me imagino que de aquí quedan metas mucho más ambiciosas. Digamos, cuando va subiendo la vara es mejor, sí, porque se van poniendo metas más ambiciosas y esto tiene un impacto directo en la calidad de vida de las personas. Como bien lo dice usted, crecen, digamos, las metas, los desafíos, los espacios de mejora, y ya la ley de presupuesto del 2017, que aún está en discusión, por ejemplo, pone un foco en tener CEFAM o postas rurales, a propósito de que constata la CACEN, que ahí tenemos un déficit para muchas familias de accesibilidad a centros de salud. O en su defecto, como lo señalábamos, va a haber de las 122.000 viviendas, como lo decía la ministra de Vivienda, que se van a proyectar en construcción para el 2017, un porcentaje importante de ello tiene que estar puesto en la ruralidad, donde tenemos mayores déficits. Ministro, antes de que se vaya, le quería preguntar por qué tomó la decisión de quedarse en el gabinete o nunca pensó irse, porque usted y la ministra Pascual, ambos militantes del Partido Comunista, eran dentro de las presunciones las personas que podrían abandonar el gabinete, pensando en que a lo mejor el Partido Comunista pudiera aspirar a tener más representación en el Parlamento. ¿Usted nunca pensó en irse, decidió quedarse? ¿Cómo fue su proceso? Bueno, lo primero es que uno se mantiene en el gabinete o no se mantiene
por decisión y confianza de la presidenta. Ya, pero aquí hay ministros que presentaron su renuncia Sí. y la presidenta En el caso, accedió, digamos. en mi caso particular, y esto es una decisión personal, pero también colectiva, porque también la conversé con mi partido, ciertamente que seguir siendo parte del gabinete de la presidenta Bachelet responde a un acto de lealtad respecto del programa y los desafíos que se han puesto al país, pero también responde a la necesidad de seguir profundizando políticas públicas con enfoque de derecho que creemos que le van a hacer muy bien al país. Ya, por lo tanto se siente que hoy día tiene un espacio de desarrollo todavía importante dentro del gobierno, por eso no se fue al Parlamento o a tratar de llegar al Parlamento. Porque además vemos que es importante dar continuidad, presencia en el gobierno, en el Ejecutivo, como así también otras personas tendrán un rol en el Parlamento y otras tantas en el movimiento social, que es algo muy importante para algunos se nosotros. preguntan si eso no complica las expectativas del Partido Comunista de llegar al Parlamento, porque ustedes son figuras reconocidas que han ocupado también dentro del gabinete un lugar importante, son ministros que están bien evaluados, por lo tanto algunos decían, bueno, aquí tenemos cartas como para aumentar la bancada, hoy día son 6 diputados, entiendo que el Partido Comunista espera llegar a 10. Ahora, tenemos muchos dirigentes sociales en el partido que pueden perfectamente ser elegibles en una, digamos, en una elección parlamentaria. Y también tenemos que saber tener presencia para seguir profundizando ideas que son tan buenas para el país. ¿En qué estado ve usted este nuevo gabinete? ¿Está contento con los ajustes? Me va a decir que sí porque está dentro del gabinete. O sea, no le voy a decir ni que sí ni que no. O sea, es que yo no puedo evaluar a mis pares y no puedo evaluar a otros ministros porque esa es una atribución exclusiva de la presidenta. Sería una impertinencia de mi parte ponerme a calificar a otros ministros o ministras. No, pero yo le pregunto por el estado de ánimo más que todo, porque la presidenta, por ejemplo, ha defendido algo que fue muy criticado, que esto fue solo un ajuste parcial, que fue muy pequeño respecto de las expectativas que tenían a lo mejor líderes dentro de la propia nueva mayoría, y ella dice que no, que su comité político funciona extraordinariamente bien, así lo dijo, que hay lealtades, que son personas que saben trabajar en conjunto. ¿Es ese mismo espíritu el que redunda en otras áreas y con el resto de los gabinetes? ¿Usted cree que finalmente el gobierno está en mejor pie que lo que dicen, no sé, los partidos de la nueva mayoría para esta última recta final? Yo creo que existe un gabinete que tiene mucho fiato y que tiene capacidades instaladas que le permiten desempeñarse con la complejidad que tiene un programa de esta naturaleza. O sea, lo quiero decir en esos términos. Hace unos días la encuesta Bicentenario reflejaba que las expectativas ciudadanas cada vez conjugan más la necesidad de apoyos del Estado. Lo hablamos recién, justo antes de que tuvimos esa entrevista. Con la necesidad de valorar el esfuerzo individual de las personas. Ese es un cambio societal muy importante. El programa de gobierno lo refleja bien. Creo que los partidos muchas veces se ven tensionados por reflejar también bien ese debate. Pero eso es el desafío propio de la política, procesar las diferencias y poner al centro los puntos de vista comunes y las miradas comunes respecto de lo que es mejor para Chile. Y en ese sentido yo soy optimista de que este gobierno va a terminar con un saldo muy positivo en materia de calidad de vida. Todos los indicadores, las políticas públicas así lo reflejan. Y también creo que va a tener un sentido histórico muy positivo para el país. Bien, pues es interesante tener la versión de quienes están dentro del gabinete cuando desde afuera han llovido tantas críticas en el último tiempo. Por eso me parecía también importante abordarlo. Yo le agradezco la pregunta. Muchísimas gracias, que le vaya muy bien y son cifras que obviamente son muy positivas, que esperemos se vayan profundizando y que cada día tengamos menos déficit habitacional y siempre con mejores condiciones también respecto de la calidad de vida de las personas. Que le vaya muy bien y que tenga una buena Bueno, usted, muchas gracias. Nos vemos.